2023 con un sinnúmero de retos para un gobierno que se aproxima a la mitad de su gestión, el próximo mes de mayo. El tema de la inseguridad, un proceso electoral en el que se juega las condiciones de gobernabilidad para lo que resta del mandato y un ambiente de confrontación que se agita con cualquier logro que pudiera tener el gobierno. La oposición está activada y dispuesta a contrariar cualquier iniciativa del Ejecutivo. Eso está claro para todos. También para Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y de Gestión Política. Buenos días, ministro, bienvenido a Contacto Directo. Bien, ¿cómo está? Buenos días, un gusto poder verlo en este comienzo de nuevo año. La captura de Germán Cáceres, ministro principal sospechoso del asesinato de María Belén Bernal, le dañó el fin de año a una oposición que se despezuña para posicionar la narrativa de que el gobierno ni la policía hicieron nada para que se logre esta detención. Pero esas tonterías vamos a dejarlas al margen. ¿Qué es lo que significa este arresto que se da en territorio colombiano y que de cierto modo desmonta un discurso que decía que el gobierno permitió y avalaba la fuga y la impunidad? Yo creo que sobre todo desmonta las falsas medias verdades, de las cuales a veces son campeones algunos asambleístas dentro de la asamblea. Quisieron montar un informe írrito, agraviante, infamante, donde establecían de forma artificiosa responsabilidades políticas alrededor del gobierno y de sus funcionarios. Quisieron tocar también al presidente de la República, pero cuando uno actúa bien, cuando uno actúa con paciencia y con voluntad política, los resultados tarde o temprano, más tarde o más temprano, se terminan dando, y en este caso también se dieron. Yo creo que el arresto de este sospechoso, de este señor Cáceres, desmonta efectivamente ese discurso político, pero sobre todo ratifica que nosotros como gobierno del presidente Guillermo Lasso, vamos por el camino correcto, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas con voluntad política, haciendo las cosas con decisión, pero sobre todo con respeto y con mesura y sin desmayar respecto a los objetivos que nos hemos trazado. Ahora la tarea del gobierno será proteger a Cáceres para que pueda divulgar todo lo que ocurrió en esa madrugada del 11 de septiembre. ¿Podrán hacerlo? Bueno, ese es el objetivo y nosotros vamos a seguir por el mismo camino. Las policías están activadas, los procesos de protección están encendidos, vamos a trabajar respetando los procedimientos legales como es el estilo de nuestro gobierno y la convicción de nuestro gobierno, y por supuesto queremos llegar al fondo de las cosas para que se establezca con claridad todos y cada uno de los que participaron ese día cuando se produjo ese hecho delictivo. Pero ¿habrá algún tipo de protección especial, ministro? Y se lo pregunto pensando en que ha habido más de 400 asesinatos dentro de las cárceles del país. Es evidente que más allá de los esfuerzos que hace el gobierno, no tiene el control todavía de todos los centros penitenciarios de la nación. Entonces, con Cáceres habrá algún tipo de cuidado especial. Pero hemos ido avanzando. Por eso le digo, más allá de los avances que se ha hecho, pero no tienen el control absoluto. No se tiene la aproximación del universo de cosas que suceden en la cárcel, pero tenemos un control que es bastante bueno y sustancialmente superior al que existía hace algunos meses, empezando por el censo penitenciario, que nos permitió establecer la realidad de los 31.000 y un poquito más de reos que habían en las cárceles y que no se sabía ni cuántos habían, ni por qué estaban, ni cuándo les tocaba salir. Hoy ya sabemos eso. Hoy disponemos de una información mucho más precisa sobre lo que sucede en las cárceles. Hoy los cabecillas han sido trasladados a otros centros para que estén a buen resguardo y no alteren mayormente lo que sucede en las cárceles, ni peor aún en las calles. Hemos avanzado. Si obviamente dependiera de usted, ¿lo llevarían a Cáceres a la cárcel 4? No creo que él merece un tratamiento especial, pero sí con particular resguardo. Yo creo que lo importante aquí y que le conviene al gobierno y a los 18 millones de ecuatorianos es que él esté lo más protegido posible para que diga todo lo que tiene que decir respecto del asunto Bernal. Pasemos a otro tema, ministro. De los 218 acuerdos que se firmaron con las organizaciones sociales en el mes de octubre, ¿cuántos ya se cumplieron? Y se lo pregunto teniendo en cuenta que la implementación de muchos de esos compromisos no es un asunto sencillo, porque dependen también de las acciones que desarrollen las organizaciones sociales en sus comunidades. Hay 4 categorías de acuerdos y esto es importante que lo conozca la ciudadanía. 4 categorías de acuerdos. Los que dependen de una acción normativa del gobierno, es decir, emitir un decreto, declarar algo. Los que suponen también el trabajo en territorio del gobierno, es decir, que no requieren de ningún decreto ni nada, pero sí de trabajo en territorio, solo del gobierno. Y los otros 2 que requieren de acciones conjuntas, sea para un aspecto normativo con las organizaciones sociales o sea para el trabajo en territorio con las organizaciones sociales. ¿Eso está avanzando? Eso, todos los 4 están avanzando. Estamos aproximadamente entre el 58 o el 60% de avance en lo que tiene que ver con la ejecución de los acuerdos. Tenemos justamente la próxima semana ya una síntesis de lo que significan todos los acuerdos y de cómo cada una de las carteras tiene que irlos implementando. Se ha seguido un proceso de semaforización. El presidente ha evidenciado la voluntad política de que todos los ministerios estén involucrados en este proceso y nosotros vamos a seguir por ese camino. A veces hay más pompa cuando se firman las cosas, otras veces hay más silencio cuando se van implementando, pero
lo que no varía es nuestra voluntad política de hacer una política diferente, mucho más cercana con las organizaciones sociales. Algo que no se ha implementado todavía y queremos saber qué es lo que les ha impedido, por ejemplo, encontrar la fórmula, el mecanismo para desarrollar y ya implementar pues, un sistema consensuado de focalización del subsidio de los combustibles. ¿Qué pasa allí? Es uno de los grandes desafíos. Cuando fue la mesa que fue liderada por el ministro de Transporte, se alcanzaron una serie de acuerdos, entre esos a dónde tenían que ir los subsidios, quién no los debía tener, quién sí los debía tener, cómo se los debía controlar. Pero ojo, es un proceso que aunque no se ha completado, sí ha avanzado, porque fruto de eso también fue la decisión de retirar el subsidio a algunos sectores productivos que pues probablemente según la evaluación que se hizo en ese momento en las mesas y por supuesto después ratificada por el presidente y en el gobierno no lo necesitaban. Ese proceso ha seguido avanzando, obviamente que falta camino por recorrer porque sobre todo la metodología de control en materia de subsidio no es un asunto sencillo porque hay que luchar contra el contrabando, hay que luchar contra el mercado negro, hay que luchar contra las distorsiones de quienes se quieren aprovechar de un subsidio que no les corresponde. Eso toma su tiempo, pero también estamos avanzando y también vamos a dar resultados en ese aspecto también por más de que sea complejo. 60 millones de dólares, que es la afectación para el sector camaronero al que se le retiró el subsidio sobre un universo de 4.000 millones de dólares en subsidios, es poca cosa. De hecho, el número era 250. Hay otros rubros también de subsidio, pero no quiero adelantar en qué otros aspectos se podrían tomar decisiones porque eso puede generar alteraciones sobre las cuales yo no soy competente y menos aún alterar al mercado. Pero yo quiero que sepa que nosotros tenemos que buscar la manera de ahorrarle dinero al Estado para que ese dinero, tal como lo ha hecho el gobierno desde su comienzo, vaya a los sectores sociales que más lo necesitan. Hoy, el promedio ya para el 2023, si no me equivoco, está entre 13.000 y 15.000 millones para la inversión social, con incrementos sustanciales en salud, en educación, en vivienda, en seguridad social. Se han empezado a pagar esas deudas históricas. Sabemos que falta mucho, pero la plata tiene que ir donde la gente más lo necesita, porque el Estado no está para aumentar las diferencias entre las personas, sino para reducirlas. Y eso se hace a través de obra y de inversión social. ¿Identifican ustedes en la CONAIE, ministro, voluntad para sacar adelante esos acuerdos o solo están haciendo tiempo para que pasen las elecciones y siendo febrero o marzo declaren el incumplimiento de los acuerdos y le pongan fecha pues a una nueva movilización? Yo creo que como toda organización tiene sus dinámicas y tiene sus días. A veces emiten discursos que son un poquito beligerantes, nosotros lo hemos palpado, otras veces muestran más predisposición para poder avanzar, pero yo creo que uno se define no por lo que hacen los otros, sino por lo que hace uno. Y yo creo que esa es la marca registrada un poco del gobierno. Nosotros hemos ido caminando en este sendero a veces complicado y a ratos enfrentando situaciones que hemos considerado muy injustas o comportamientos de los actores políticos que han podido ser injustas, pero nuestra respuesta ha sido la mesura, nuestra respuesta ha sido la voluntad política, nuestra respuesta ha sido la acción y la toma de decisiones con un liderazgo claro del presidente. Y hay otra cosa que es muy importante, los no sucesos, como les decimos nosotros. Aquí a nadie se ha perseguido por su forma de pensar. Aquí a nadie se le ha quitado una frecuencia. Aquí nadie se ha metido preso porque en algún momento tuvo una expresión de descortesía o de grosería con el presidente. Este es un país que hoy es libre y que ha implantado una nueva forma de hacer política a través del gobierno del encuentro. Eso tal vez no se valora ahora porque lo estamos viviendo y lo damos por hecho, así como en su momento dijimos, bueno, la vacunación ya está, se vacunó al 90% de los ecuatorianos, pero ya está. No se lo valora, pero estamos seguros que eso ya forma parte de un legado que inclusive va a incidir en la nueva forma de hacer política en el país, que es lo que queremos, porque eso también es beneficio y eso también hace que la gente pueda salir de la pobreza. Pero cuidado y no valoran a ustedes de forma adecuada la beligerancia que ha expresado, con la que ha cerrado el año el presidente de la CONAIE, Leonidas Giza, ya delineó su derrotero, que en este gobierno dijo que en este gobierno de banqueros solo la banca gana y mucho dinero y que sí. Y si no hay un ejercicio de comunicación adecuado, ministro, profundo sobre este tema, sobre eso, sí se va a construir un levantamiento, no tenga dudas de eso. Sí lo valoramos, de hecho varios de los ministros le respondimos a ese tuit que lo consideré profundamente equivocado por parte del señor dirigente Giza. Al final del día cada uno es dueño de sus verdades, pero yo creo que el pueblo ecuatoriano es sabio, se va dando cuenta cómo se van tomando las decisiones. Esto no es de soplar y hacer botella, pero tampoco es imposible. Y en esas delgadas líneas entre una cosa y la otra tenemos que ir avanzando, manteniendo las ideas que, como siempre he dicho, son las que le han dado forma a nuestra manera de hacer gobierno, pero también sabiendo que representamos a 18 millones de
ecuatorianos y que tenemos que hacerlo con capacidad, con decisión, con convicción, pero también entendiendo cómo piensan los otros y buscando la manera de aportar con soluciones. Ministro, si la consulta fuera hoy, la propuesta gubernamental ganaría en todas las preguntas, pero las diferencias en algunas interrogantes no es tan amplia. Por el contrario, supera apenas el 50%. De aquí en adelante, ¿vamos a ver a todo el aparato gubernamental volcado hacia la campaña por el sí? ¿O eso lo van a dejar exclusivamente en manos de las organizaciones que se inscribieron para eso? Nos han reclamado eso, nos han reclamado que por qué no hacemos proselitismo, que por qué no nos volcamos por el sí, que por qué no le decimos a la gente cómo tiene que votar. No es nuestro rol. Nuestro rol como gobierno es gobernar, pero también difundir. Para nosotros lo más importante es que la ciudadanía tome una decisión informada. Estas preguntas, como siempre hemos dicho, no salieron de un acto de magia ni sacamos un conejo de la galera, sino que simplemente dijimos, ok, ¿cuáles son los problemas más importantes que tiene el país? En el área de seguridad, que es el problema mayor que tiene el Ecuador, en el área de gobierno, a través del concepto de institucionalidad que estamos buscando posicionar, y en el área ambiental, que tiene temas que son tan importantes para nuestra gente en el país. Y yo creo que un poco se dio con la tecla, porque en cuanto a lo que tiene que ver con la ciudadanía comprende en su gran y absoluta mayoría cuál es la problemática que nos estamos jugando aquí. Tocará a cada uno decidir y nosotros de informar y difundir. Entonces, me queda claro, no van a intervenir abiertamente en campaña. Sin embargo, en esta consulta no están todos los temas, no están todas las preocupaciones de los ecuatorianos. Y tomando en cuenta aquello, ¿qué tan factible, qué tan probable es que haya una segunda consulta popular con aquellos asuntos que se le quedaron en el tintero a... Es una probabilidad. Nosotros nos hemos dado cuenta que es un ejercicio absolutamente válido. Creo que hay temas ahí, por ejemplo, que tienen que ver con la reforma laboral, que son fundamentales para el Ecuador. ¿Quién quita y en el transcurso de este año podamos tener no una segunda, sino una tercera? Porque la segunda es la que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, que irá en unos meses más. Calculamos que septiembre, tal vez un poquito antes, agosto, septiembre, para pronunciarnos sobre el rol de las Fuerzas Armadas fundamental en el combate a la inseguridad. Y ese momento es el que se debería aprovechar para plantear un nuevo referéndum. Podría ser que se plantee un nuevo referéndum. A nosotros sabemos que hoy, este año, tenemos tres grandes luchas probablemente. La primera, contra la inseguridad, sigue siendo la prioridad absoluta. La segunda, continuar con los temas económicos, y dentro de eso el mercado laboral tiene que tener cambios sustanciales para que pueda permitir y darle oportunidades a los ecuatorianos. Y lo tercero, que es la lucha de siempre y de todos los gobiernos, mantener el esquema de gobernabilidad que nos ha permitido avanzar hasta donde estamos. Pensar en consultas populares es el reconocimiento de que la relación con la Asamblea es irrecuperable. Como a veces hemos dicho, la Asamblea a veces es como una novia tóxica, porque se enoja por pocas cosas, a veces inventa temas, o como un novio tóxico, porque le puede pasar también a los hombres, que pueden llegar a ser hasta bipolares. Pero nosotros tenemos que seguir avanzando. Hemos tratado de manejar una relación más o menos racional con la Asamblea, no contra la Asamblea. Una de mis primeras acciones como ministro de Gobierno fue convocar a los 5 jefes de bancada, vinieron 4, luego pues la relación se resquebrajó en algunos aspectos, tuvieron una actuación nefasta, porque no hay que olvidarlo, cuando fueron las marchas de junio intentando pescar a río revuelto a algunos asambleístas para intentar derrocar al presidente de la República, no lo consiguieron. Luego pues ha habido alguna altisonancia, algunas declaraciones. Nosotros seguimos dispuestos a dialogar con la Asamblea. Sabemos que probablemente no somos los más populares dentro de la Asamblea, pero tenemos que gobernar y nos interesa tener relaciones lo más normales posibles con la Asamblea, pero si es que las reformas allí no pueden avanzar, como algunas de esas cosas se evidenciaron en fin de año, que prefirieron ir a otras actividades antes que, por ejemplo, estudiar y trabajar sobre los temas de seguridad, entonces nosotros tenemos que buscar vías alternativas. La consulta es una posibilidad, pero insisto, siempre es una segunda o tercera opción frente a un bloqueo que podría haber en la institución, que la respetamos, que disentimos, pero que tenemos la obligación de darle respuestas al pueblo ecuatoriano. Ministro, ¿y para cuándo tiene el gobierno previsto dar los nombres de los narcopolíticos? Bueno, ese es un procedimiento que tiene que avanzar. Se están llevando a cabo las investigaciones. Son temas delicados porque esa categorización es una categorización muy fuerte. Hay elementos e indicios que ya los hemos visto inclusive en la prensa, como han sido evidenciados por algunos actores y por algunos periodistas. El país lo sabrá en su debido momento con las investigaciones y sobre todo sin levantarle falsos a nadie, pero poniendo el dedo en la llaga, porque la verdad al final del día es lo más importante en política. ¿Que avance un poco más la campaña? No, que avance un poco más la campaña no. Las investigaciones sí, y sobre todo las certezas también. Francisco Jiménez, ministro de Gobierno. Gracias, ministro, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Luego